Las 10 de la mañana con 13 minutos, 10 con 13 minutos. Estamos en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya y le agradecemos por la espera y la paciencia durante esta pausa al embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Lo saludamos aquí junto a Alcides Montilla, Noemí Ceballos, todo el equipo de Atalaya, quien le habla Andrés Mendoza, y justamente decíamos que esta mañana se dio la resolución de la Corte Internacional de Justicia en lo que tiene que ver a las medidas cautelares pedidas por México. Es clara la resolución en el sentido que esto no tiene nada que ver con el proceso de la demanda, que es algo que se estará evacuando más adelante. Pero en todo caso, no se ha aceptado la solicitud de medidas cautelares que pidió Ecuador, o medidas provisionales, como le dijo, como dicen en la resolución de la Corte Internacional de La Haya, y quisiéramos conocer su opinión versada en esta materia como ex vicecanciller, como ex también canciller encargado y también como ex embajador del Ecuador en varias capitales importantes, incluyendo allá en México. Así que muy buenos días. ¿Cómo le Sí, va? buenos días. Un gusto de conversar con usted. No he estado en México. Ah, Es en la México única, no. Ah, ok. es Entonces la única rectificamos. aclaración. Ok. Y la otra, y Ajá. la otra rectificación, el Ecuador no es el que pidió las medidas cautelares, No, sino es México. Yo dije Ecuador. No, no, eso es un Sí, error, un lapsus calami. eh, Disculpa, no. Sí, no, así, gracias por así las es. precisiones, Sí. don Marcelo. Bueno, la resolución de la Corte de esta mañana, como usted menciona, era de esperarse, porque la posición mexicana al pedir medidas cautelares era fuera de lugar, en primer sitio, y además, en segundo, lo que pedía, las seguridades que pedía para su local de la embajada y todo lo demás del Ecuador las había dado y las estaba cumpliendo. Entonces, la resolución de la Corte, pues es lógica y esperada. Ahora, nos queda por delante realmente el que se resuelva sobre la demanda que presentó México en contra del Ecuador y sobre la posición ecuatoriana, que es una especie de contrademanda contra México, ¿no? Que también tiene un fundamento sumamente fuerte. Sí, tal vez sobre esto podríamos hablar un poco para que el público entienda un poquito lo que está pasando. Claro, a ver, por favor, adelante. Mira, en primer lugar hay que mencionar que la demanda de México es por el ingreso de las fuerzas policiales en la sede de su embajada al Ecuador. Evidentemente que esto no debió ocurrir, que es cierto que está en contra de los tratados internacionales respectivos y se debió haber evitado, pero es un hecho que se produjo y que no hay absolutamente alternativa, sino que hay que mirar el conjunto de la situación. Hay que mirar el conjunto de la situación. ¿Por qué se produce esto? Miremos ese conjunto que básicamente está en la respuesta que dio el Ecuador, precisamente en la primera audiencia que se tuvo lugar en la Corte de Justicia Internacional. Miren, esto se produce en primer lugar por las declaraciones del presidente de México, en las que prácticamente inculpa al presidente Noboa de la muerte de Villavicencio, una acusación gravísima, y además totalmente fuera de lugar. Entonces, esto ya implica una intervención en los asuntos internos del Ecuador, que también es algo sumamente grave y violatorio de las normas internacionales. No hay discusión en esto. Inmediatamente se produce, de estas declaraciones, se produce el retiro del embajador de México de la embajadora de México en Quito, y a renglón seguido, México concede asilo diplomático al señor Blas.
¿Qué pasa con el asilo diplomático? La concesión del asilo diplomático también está en contra de las normas de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, que establece claramente en el artículo tercero que el asilo, cuando se trata de personas que están juzgadas, se ha iniciado procesos o acusaciones por delitos comunes, el asilo no procede. El jefe de misión respectiva tendría que haber invitado al señor Glass a que salga de la embajada, cosa que no lo hace. El Ecuador inclusive pidió autorización a México para tomarle preso al señor Glass, tampoco accedió. Entonces, vemos ahí en este resumen que realmente hay que analizar cuál es la situación del señor Glass frente al asilo. El señor Glass ha sido condenado por sendos juicios de delitos comunes, prácticamente poniendo un poco en un lenguaje más entendible. El señor Glass tiene sentencias en su contra, en firme, ¿no? Por haberse dispuesto dineros del Estado y haber fomentado la corrupción. Eso es absolutamente claro. Y el Ecuador lo pone en evidencia cuando interviene en la Corte Penal, en la Corte de Justicia Internacional de La Haya. Explica en detalle cuál es la situación del señor Glass, que no es un perseguido político, sino un delincuente común. Entonces, aquí tenemos las dos situaciones que están en consideración en la Corte de Justicia Internacional de La Haya. Por un lado, está muy claro que México ha violado las normas de no injerencia en asuntos internos de otro país. Está muy claro que tampoco ha respetado las normas claras del asilo contemplado en la Convención de Caracas, que es la que menciona en su artículo tercero del año 52, la Convención de Caracas. No ha respetado estas dos cosas. Por su parte, el Ecuador también obviamente no debió haber entrado a la embajada, pero las circunstancias le obligaron al presidente, más o menos es así, a tomar esta medida, porque de hecho parecía que se estaba preparando todo para que salga de la embajada de alguna manera, una cosa similar a lo que ocurrió con la señora Duarte, y el presidente obviamente trató de evitar que esto ocurra nuevamente, que ella salió de la embajada argentina posiblemente en un vehículo de placa diplomática escondida en la caja. Es el único sitio que uno puede esconderse realmente del autor. Y fugó del Ecuador y se fue a Venezuela y se burló de las normas de la justicia ecuatoriana. Estas son las dos situaciones que están bastante claras para mí dentro de lo que tiene que juzgar la Corte. Ahora viene la pregunta que yo me voy a hacer es, ¿qué es lo que va a ocurrir en lo futuro? Bueno, en primer lugar, para que tome la Corte una decisión respecto ya a estos temas ya sustantivos, tanto de México como de Ecuador, ¿no? Que son ambos razonamientos tienen su peso específico. Vendrá una resolución, yo pienso, una resolución que llamará la atención a los dos países. Evidentemente, a México le llamará la atención porque ha violado las normas de no injerencia en asuntos internos del país, ha violado las normas respectivas a la concesión de asilo diplomático, y al Ecuador porque realmente ingresó en un recinto diplomático que está absolutamente prohibido porque tienen inmunidad diplomática, que se llama, está prohibido por parte de los convenios, diversos convenios internacionales. Esto La es inviolabilidad, ¿no? la inviolabilidad. Esto es un gran resumen que pienso yo, y de hecho, mi criterio es que se producirá una resolución, yo diría, bastante ligera a cada una de las partes, ¿no? Y al Ecuador, yo diría simplemente una especie de jalón de orejas a las dos partes, que es lo que posiblemente se produce, pero para llegar a eso, la Corte se tomará su tiempo que puede ser semanas, puede ser meses, puede ser inclusive años. Veamos qué es lo que ocurre. Oiga, Quiero embajador, pero señalar ya, algo que sí, vale la pena que no han dicho acá. En la presentación que se hizo ante la Corte, el Ecuador estuvo representado por nuestro embajador y por
si no me equivoco, son 4 juristas internacionales de gran peso. La actuación Extranjeros. de la delegación ecuatoriana fue muy superior a lo que hicieron los miembros del Servicio Exterior mexicano. No, yo creo que en esto hay que ser claros que el Ecuador se movilizó para que sea realmente defendida su posición y los argumentos que tiene frente a México. Eh, no, realmente ya con su explicación ya no tengo más preguntas, así que ya salí de todas las dudas, así que adelante, don Alcides. Oiga, doctor Marcelo Fernández de Córdoba, sobre esta resolución que ha tomado hoy día la Corte Internacional de Justicia, me queda una duda, ¿verdad? Esta decisión o este dictamen, mejor dicho, de la Corte Internacional de Justicia, ¿se debe a una gestión propiamente de nuestro cuerpo diplomático o se debe a una lógica diplomática la que se ha tomado hoy día? Yo diría que un poco de las dos cosas, porque el planteamiento de México es fuera de lugar, muy claramente que es fuera de lugar. Pedir acciones precautelares en algo que no tenía. Además, ya Ecuador le había dado, y esto lo manifestó nuestro embajador claramente, que ya había dado seguridades a México, de que iba a respetar el local diplomático, las computadoras, los archivos, en fin, todo lo que quiere, ¿no? Eso está dado, y obviamente ante eso la Corte pues también actúa en consecuencia, ¿no? Es un altísimo tribunal, es el tribunal más alto que podemos tener dentro yo diría, de todos los tribunales que pueden juzgar algún asunto internacional. Es uno de los más altos, es el más alto, no cabe la menor duda. A mí Doctor, lo que me faltó señalar sí, un poquito que sí. realmente sí vale la pena, ¿no? Que es uno de los puntos que el Ecuador también lo manejó muy hábilmente los abogados ecuatorianos. Le debo decir que fue un equipo de abogados internacional, porque el primero que intervino era un mexicano. El segundo era un inglés, el tercero un norteamericano y el cuarto no me Peruano. acuerdo, me parece que era australiano, ¿no? Entonces, Un es peruano. un equipo internacional muy bien armado. Algo que se ha mencionado y que prácticamente ha circulado aquí en el país es que México pidió la autorización para de sobrevuelo y aterrizaje de 2 aviones que venían al Ecuador, en que obviamente es una de las pautas que le dan que de la decisión mexicana que vengan 2 aviones, ¿para qué? Para llevarse a Glass. Entonces, eso es uno de los temas que también está dentro de la argumentación de los antecedentes y de la situación por la cual extraordinariamente, como el presidente ha manifestado, tomó la decisión de entrar en la Embajada de México. Doctor, pero mire, lo que usted ha dicho, ¿no? Al final, pues del camino, que esto va a costar mucho tiempo, ¿no? Usted ha dicho que la Corte Internacional de Justicia le va a jalar la oreja a ambos países. Pero cualquiera diría, bueno, pues ya que le jalaron la oreja, pónganse de acuerdo, empiecen a dialogar, lleguen a un acuerdo y finalmente abran las embajadas, abran los consulados, porque el que termina perdiendo de todo esto no es el presidente AMLO ni el presidente Noboa, es la gente, pues, el ecuatoriano, el mexicano, que demandan, por favor, pónganse de acuerdo, porque los perjudicados somos nosotros, los que le damos el voto para que Noboa y AMLO sean presidentes. Pues entonces, ¿valdrá la posibilidad de que la decisión de la Corte Internacional haga que se resuelva el problema de México con Ecuador con Uno diálogo, de, con uno de los, apertura? primeros principios de la Corte es propiciar el diálogo directo de las partes. Lo que usted menciona está dentro de las capacidades y dentro de las obligaciones de la Corte propiciar el diálogo directo. Lo que yo entiendo es que este diálogo, el Ecuador está dispuesto a tener el diálogo, pero México no. México no. México quiere llevar en términos de nuestro lenguaje hasta las últimas consecuencias su posición. Pero hay que tener presente una cosa también. Yo creo que el presidente mexicano en pocas semanas, en pocos meses, prácticamente 1 o 2 meses, dejará el poder. Y es posible que su sucesor, que en este caso va a ser una sucesora,
porque hay dos Ajá. candidatas, ¿no? Una candidata de oposición y otra candidata del gobierno, ¿no? Sea la que sea, pues tendrá que abordar este tema y suponemos que mirará desde otro ángulo, ¿no?, la situación creada por la intransigencia mexicana. De acuerdo. Doctor Marcelo, Noemí Ceballos le saluda. Yo coincido totalmente, es una percepción, digamos, mía, de que creo que sabemos que aquí no es nada en contra del Ecuador, perdón, contra México, sino que fue una situación puntual de que habían situaciones que daban a crear una hipótesis válida, que es parte de la argumentación que están haciendo los abogados, como por ejemplo lo del avión que usted ha mencionado, que eso da a pensar pues que se iba el señor Glass a escapar de parte de la embajada y que no es fue una situación atípica y extraordinaria y no es nada en contra de México por el tema de las medidas cautelares. Yo tengo dos preguntas. Em, Corríjame si estoy equivocada. La demanda la presenta México y México, digamos, lo que trata de el argumento, la razón, la motivación por qué pone esta demanda es la inviolabilidad de la sede diplomática. Pero no estoy segura si luego Ecuador también pone una demanda por haber actuado México en contra de las disposiciones que usted ya bien les ha explicado, como es el tema de la Convención de Caracas, de no intrometerse en temas internos y el otro asunto de darle asilo político no a un perseguido, sino a un Delincuente delincuente, común. digamos, común, exactamente. ¿Son dos demandas o es una sola? Y la segunda pregunta es, ¿en qué tiempo resolverá la Corte todo este asunto? ¿Cuánto tiempo tiene exactamente? Verá, en primer lugar, en realidad la demanda de México es demanda, el Ecuador hace una especie de contrademanda, Mm, que es sobre la materia global del problema. Es decir, dicen, el argumento del Ecuador es hay que mirar los antecedentes y por qué actuamos así. Y México ha violado también normas internacionales en este trayecto. La Corte tendrá que hacer o unificar las dos cosas en un solo paquete, digamos pendiente. así, ¿no? Eso ya es cuestión de la Corte, ¿no? O resolverla por cuerda separada cada una de ellas, ¿no? No sabemos exactamente, no hay una norma que impida unificar, sumar los dos procesos y hacer uno solo, porque la materia en el fondo está dentro de la temática, ¿no? O lo trata por cuerda separada. Eso no sabemos exactamente todavía, porque recién la Corte se ha pronunciado sobre las medidas precautelares que pidió México, que las ha negado, porque era obvio, eso ya manifesté que que eso estaba visto, que eso iba a ocurrir, ¿no? Ujú, Entonces hay que esperar eso. Ahora, en cuanto al tiempo, los procesos ante la Corte toman su tiempo, ujú, mucho tiempo a veces toman años, ujú. a veces toman años. Un poco dependerá de que cada una de las partes empuje. Yo pienso que la que va a tratar de empujar es México, ¿no? Porque que es el que plantea que se dicten sanciones contra el Ecuador. El Ecuador deja más o menos abierto, dice, México ha violado estas normas y bueno, la Corte resuelva qué es lo que hace, ¿no? Es más o menos el planteamiento. Es interesante, no sé si aquí se grabó toda la audiencia que se dio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y yo me tomé el trabajo de verla toda, ¿no? De verla de principio a fin, ¿no? Y yo quedé con una sensación de seguridad en cuanto a la defensa ecuatoriana y en cuanto a los planteamientos ecuatorianos por un equipo realmente de primera clase, empezando desde el embajador y los otros especialistas que hablaron en distintas áreas de lo que el Ecuador puede manifestar. Y para mí fue una sorpresa, y el primero que intervino, y aquí me equivoqué un poquito al decir las nacionalidades de la gente, el primero que intervino, que lo hizo, yo pensé que era norteamericano, pero no lo era, Peruano. ¿no? No, es peruano, exactamente, es peruano. Hizo una descripción de todas las acusaciones y sentencias y todo la participación de Glass en este proceso ya larguísimo, porque ya lleva más de 6, 7 años en esta cuestión con Glass. Él fue sentenciado primero a 6 años, que cumplió a medias, y tiene otra sentencia por 8 años, que entiendo que se suman. Entonces,
Para mí fue realmente el escuchar lo que ha hecho Glass, es la mejor explicación que he escuchado, inclusive de juristas ecuatorianos que no han determinado con la precisión que hizo este peruano que intervino, que fue el primero que intervino, ¿no? Que fue el primero que intervino y que obviamente dio solidez en todas las intervenciones de estos juristas, dio la solidez de la posición ecuatoriana. Obviamente, la posición ecuatoriana, antecedentes con violaciones de México, ¿no? Situación de Glass, que es lo fundamental, ¿no? Es muy sólida. La parte de que ingresó en la Embajada de México, ahí la cosa es diferente, porque sí, la inviolabilidad de un recinto diplomático está establecida, ¿no? Y de hecho se han hecho así. Yo, en alguna entrevista que me hicieron antes, ¿no? Yo les había dicho que el Ecuador debía ser una especie de, digo, hagamos la figura de un castillo medieval, que es la embajada. Hay que rodearla para que no pueda escapar, ¿no? Mire que algo similar hizo en el año 52 o por ahí, el Perú con Haya de la Torre. Haya de la Torre se había refugiado en la embajada de Colombia, en donde estuvo 5 años prácticamente. El Perú prácticamente le rodeó la embajada, hizo con pretexto de revisar instalaciones de cañerías, de agua potable, qué sé yo, le bloqueó para que la entrada y salida de la embajada pueda ser controlada, de que no exista la posibilidad de que alguien salga protegido por un diplomático, un auto diplomático. Y esta situación precisamente es la que origina la Convención de Caracas, en que se establecen las dos posibilidades, ¿no? La posibilidad de que sea el país receptor el que califique de político, ¿no? Pero habiendo el artículo tercero que está antes del otro artículo, hay que tomarle muy en serio que tenía el gobierno mexicano que negar el asilo o graciosamente decían es un huésped. Esa categoría de huésped no existe. El asilo que pretendió darle al señor Glass. Entonces, también todo esto implica una serie de reflexiones que estoy seguro que la Corte va a hacer. Habrá que esperar a que la Corte nos dé una sentencia que tendrá que dar en algún momento, ¿no? Eh, yo quería preguntarle al doctor Marcelo Fernández de Córdoba algo que no tiene que ver con el caso Ecuador-México, pero sí tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia y es actual. Esta decisión que el otro día se dio para pedir una orden de captura para el señor Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Exactamente, ¿qué significa? ¿Es una decisión de la Corte? ¿Es una Bueno, decisión de uno de los jueces de la Corte? que quisiera precisar que es una decisión de la Corte Penal Internacional, no es la Corte de Justicia Internacional de la Haya, que es Ok, mucho más grave, es una decisión mucho más grave. Es el inicio de un proceso que tiene fundamentos muy serios de violación, es decir, de genocidio por un lado, y de violación de normas internacionales sobre la guerra, delitos contra la humanidad que se llaman. Entonces, es el principio de acusación. Este pedido del fiscal a la Corte que dicte una resolución por la cual se ordene la captura del señor Netanyahu. El ok, o caso sea, similar es el fiscal. Es el ¿no? fiscal Es que del le pide a la fiscal, Corte. Todavía es la del Corte fiscal no que decide. decide. La Corte no ha decidido, pero es Ya. un caso similar a lo que ocurrió con Putin. Ujú, sí. Putin está con una orden de captura. Entonces, qué es lo que la limitación que se establece? Claro, es muy difícil. Las dos cortes que estamos mencionando este rato, el problema de las dos cortes es que no tienen una fuerza que haga cumplir sus resoluciones. Sus resoluciones se quedan en el plano moral y de compromiso con los estados. En el caso de Netanyahu y también en el caso de Putin, ¿no? Rusia e Israel no son parte de la corte. Sí lo es, sí es parte de la Corte y por ahí es lo que se basan los
los palestinos, no, los palestinos sí son, Palestina sí son. ¿No? Entonces, qué es lo que puede ocurrir? Que se dé la orden de captura. Eso le limita la movilidad a los países que son miembros de la Corte. Y tengo que decir que la Corte Penal Internacional no es miembro de los Estados Unidos, no es miembro Rusia, no es miembro China, no es miembro la India y algunos otros países, ¿no? Obviamente Israel tampoco es miembro. Entonces, pero me parece que son alrededor de cerca de 150 países que son miembros. Esta Corte nació, la Corte Penal nació en Roma, ¿no? La Corte Penal Ok, Internacional nació en Roma. ¿Y nació, dónde funciona ahora? bueno, Roma, En Roma mismo, ya. Ok. claro. Pero obviamente con esto de la Corte, el Ecuador es parte de la Corte. Y aquí anecdóticamente le voy a decir, yo firmé el convenio al nombre de Ecuador. En la última parte de la negociación del convenio estuve representando al Ecuador, ¿no? En Ah, Roma, mire en qué Roma. interesante, ¿no? ¿No? Usted era Entonces, embajador allá, ¿no? claro, yo estaba de embajador en Italia. En Italia. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores me nombró delegado principal para que fue la última parte de la negociación para crear la Corte, que no fue una negociación muy fácil. Fue una negociación de años con los distintos países y se hizo la suscripción y los países que suscribimos, firmamos los convenios que crearon la Corte y obviamente esos convenios han sido ratificados. El Ecuador ratificó el convenio de la Corte Penal Internacional. No, los que se negaron a hacer, les menciono los principales para que vean la importancia de los que se negaron a hacerlo, la importancia en relación con la población mundial. Estados Unidos, Rusia, China, solamente China son 1.300 millones de habitantes, ¿no? Y la India, que ahora ya le pasó un número de habitantes a China. Y menos importancia en habitantes tiene Israel, pero obviamente tiene la repercusión por lo que estamos viendo, ¿no? Tiene la repercusión. Y hay 2 o 3 países más que no firmaron ya países menores y más pequeños, pero la gran mayoría de países firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, Súper se interesante. puede Esta es dar la la corte orden. esta es la corte que lo sentenció a la horca a Saddam Hussein, ¿no? Eh, Que fue la Corte Internacional Penal, recuerdo, hace no, no, de esa parte no estoy tan seguro porque ¿cuándo fue el asesinato que le mataron a Hussein? en la invasión en el 2001, 2002. 2002 2001, habrá sido, 2002. 2002. Puede ser que haya sido la corte. No, 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 no recuerdo el caso de él. No, no, no puedo afirmar con seguridad porque no lo recuerdo. Porque la Corte Penal se creó, si mal no recuerdo, en el año 97, 98, el que yo estaba de embajador en Italia. Muy bien. Queremos agradecerle, No, embajador Marcelo un Fernández. gusto, como siempre, Excelente. conversar con ustedes. Les escuché conversando un poco antes de la Sí. entrevista, ¿no? Ustedes me habían llamado hace unas semanas, pero estaba de viaje. Ahora ya estoy en Quito. Hace unos 10 días regresé a Quito. Ah, en buena hora. Ok, Correcto. sí es verdad que no Bien. estaba en el país. Que tenga Ya, un muy así buen fin es. de semana. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo para ustedes. Perfecto. Gracias. Nos vamos a la pausa, Noemí.